Buenas noches, estimados estudiantes. Como ustedes saben, la situación que vive el país no nos permite tener clases presenciales. Queremos aprovechar la plataforma EBEA para poder continuar con las clases, de alguna manera no atrasarnos mucho en los contenidos. Bueno, yo les subí 3 archivos que quiero que revisen, por favor. ¿Sí? Esta estructura de datos, desarrollo y manejo, arreglos de dimensión y arrays. Lo que quiero primeramente es que ustedes lean, ¿sí? Quiero que lean porque igual, si es que no se arregla esta situación, voy a hacer una pequeña evaluación, ¿sí? de lo que es la parte teórica. Entonces, quiero que lean sobre qué es una estructura de datos, ¿sí? En el documento ustedes pueden ver aquí está todo lo que son los conceptos de datos estructurados, los tipos de datos estructurados, estructuras de datos continuos, que son las cadenas, que son los arrays, que son los vectores. Sí, tenemos un ejemplo, es un pseudocódigo, simplemente vamos a leerlo y nada más, ¿sí? Ahora, yo les mandé a que ustedes también revisen el documento, obviamente el desarrollo y manejo, pero también 6 array. Este documento tiene esta información y aquí prácticamente nos dice cómo debemos declarar un array o un vector o una matriz, cómo tenemos que inicializarla y cómo está formado. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que obviamente que nos dice la estructura que contiene la colección de datos del mismo tipo. Como les decía cuando recién empezábamos clases, que el vector no es más que una variable que almacena varias variables del mismo tipo, valores del mismo tipo. Nosotros establecemos cuál va a ser la longitud de esta variable y vamos a obtener espacios para almacenar los valores, ¿sí? Tenemos aquí qué son las propiedades, la terminología y aquí está la declaración. ¿Cómo declaro yo un vector? El tipo de dato, el nombre que le voy a dar al vector y obviamente los corchetes que identifica que va a ser el vector. En otros lenguajes también se le declara, pero de esta manera, ¿sí? Igual una matriz, pero siempre tenemos que inicializar un vector. Si solo le dejamos aquí, así tal como está aquí, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener una variable nula. Pero si le ponemos vector es igual a new, el tipo y el número de elementos que va a tener, entonces ya inicializamos el vector y nos permite almacenar valores. Podemos tener cualquier tipo de valores, ¿sí? Quiero que observen este ejemplo, por favor. Int temperaturas, es decir, aquí tenemos el tipo de dato, corchete, que identifica que es un vector, el nombre que le doy a la variable, e inicializo new int y el número de valores que voy a tener. Sí, matriz vamos a dejar un poco ahí, porque quiero ahorita concentrarme en lo que son vectores. Sí, aquí tenemos un poco más de información. Vean, aquí tenemos sobre todo las posiciones. Si yo tengo un vector de una longitud de 3, voy a tener la posición desde el 0, ¿sí? Posición 0, 1 y 2, ¿ya? Igual las matrices, bueno, es como les dije, vamos a dejar un poquito al lado. Ahora, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer? Son estos 3 ejercicios. Suma de elementos de un vector, suma de los primeros elementos en vector, y este que es un poquito más amplio, que no es más que mostrar los valores del vector. Por ejemplo, tenemos en la clase principal, que es esta de acá, tenemos declarado una variable pares que tiene sus valores, una variable impares, un vector impares. Tenemos un método mostrar vector. ¿Dónde tenemos el mostrar vector? Acá, ¿sí? Mostrar vector, ingresa obviamente aquí el vector. Aquí hacemos un bucle y lo que hacemos simplemente es ir recorriendo mi vector por la longitud del vector y luego yo voy imprimiendo en lo que sería la consola, ¿sí? Eso es más que nada. Esto no está mucho porque no lo utilizamos la media. Vamos a hacerlo solamente esta parte. Ah, perdón, sí tenemos también, sí mostramos la media. Sí. Entonces aquí tenemos para encontrar la media de los vectores. Hacemos una suma y lo dividimos, nada más, ¿sí? Esos son los 3 elementos. Ahora, voy a hacer el primero. Y quiero que vean más o menos para que recuerden también cómo tienen que hacer la tarea. Voy a hacer el primero. Y ustedes van a hacer lo siguiente. Si tienen problemas, nos contactamos con aquí mismo en el EBEA. Aquí en el EBEA. Les voy a poner, para que ustedes puedan interactuar conmigo, vamos a poner un pequeño chat, ¿sí? Yo ya les voy a agregar para que tengan el chat. Ahora, vamos a hacerlo rapidito, de manera que ustedes recuerden cómo tenían que trabajar, ¿sí? Listo.
ver, vamos. En primer lugar, vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo proyecto, ¿sí? Y le vamos a llamar New Java Project. Ya eso estamos trabajando en Eclipse, recuerden. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, de nombre tarea vectores. Ya, vamos next. Y finalizamos. Ya. Entonces, vamos a ver aquí, si ven esta tarea vectores, vamos a abrir y vamos a posicionarnos donde dice src y vamos a dar clic, botón derecho y vamos a poner new paquete. Aquí vamos a poner paquete cuarto punto vectores. Y en cuarto punto vectores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un new class. Ya, cuando ustedes vayan a poner aquí, por ejemplo, poner práctica 1. Ya, cuando trabajemos aquí, ustedes siempre tengan pendiente de señalar esta opción que dice Public Static Void Main. ¿Sí? Y tenemos esto de acá. Entonces vamos a crear. Primero vamos a crear un vector. Voy a ponerlo de tipo entero, ¿sí? Entero y vamos a poner vectores. Y vamos a inicializar. Es igual a new vectores 5. Perdón, new int. Ya, entonces hemos creado los vectores. Hemos creado la variable y aquí hemos inicializado, es decir que ya está listo para cargar los datos. ¿Cómo vamos a cargar los datos? Vamos a cargarlos de 1 a 1 para que vayan viendo las posiciones. Vectores. La posición 0 y vamos a ponerle cualquier valor que ustedes deseen. Por ejemplo 12. Vamos a vectores, la posición 1 y vamos a poner 2 por ejemplo. Vectores, la posición 2 y le ponemos otro valor el que ustedes deseen para que hagan la prueba de la suma. Vectores, posición 3 y ponemos el 7. Vectores, posición 4 y ponemos el 12. Ya, a ver, pongamos otro valor, pongamos 11, ya. En este momento, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos llenado los vectores, ¿sí? Ahora, la práctica, ¿qué nos dice? Que vamos a hacer una suma. Bueno, en este caso es la suma de los elementos. Aquí también la hace la media, pero vamos a hacer la suma de los elementos para que ustedes observen, ¿sí? Yo ya le había hecho acá, perdón, vamos a ver. Vamos a copiarnos este código para hacerlo rápido. Ya. Entonces aquí yo voy a hacerle la suma. ¿Ya? A ver, primero, vamos a declarar una variable i, que va a ser la que nos vamos a utilizar para nuestro for. Vamos desde la posición 0 hasta para la posición n. En este caso, la posición n va a ser la longitud del vector. Es decir, vamos desde la 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, inicializamos n, obviamente aquí n que va a tener la longitud del vector. Vamos a poner, borremos aquí esto, vamos, vectores, punto, y van a ver que tiene ciertos atributos. Dentro de estos atributos tiene length. Lo que les devuelve el length es la longitud que tiene el vector. ¿Ya? Entonces vamos con la longitud, la suma obviamente que va a ir calculando los valores que se van sumando del vector, y vamos con el for desde i0, mientras sea menor al vector, es decir, mientras que sea 4. Vamos del 0, 1, 2, 3 y 4. Y cumplimos con las 5 posiciones. Si vamos nosotros con i5, ya estuviésemos con otra posición. ¿Me entienden? Está 0, 1, 2, 3, 4. Si suma hasta 5, el vector ya no tiene valores. Entonces por eso es menor ese valor. Y vamos incrementando. Entonces aquí vamos simplemente en la variable suma, vamos sumando los valores del vector. Entonces aquí se llamaba vectores, ¿ya? Y luego con el system.out.print le mostramos el valor de la suma.
pongamos de acá también un print, vamos a ponerle aquí trabajo, allá que pongamos de suma vectores. Ya, ¿sí? Si ven, está sumamente fácil. Ahora vamos y corremos. Si ven acá, damos play, run as, escogemos Jam Application y ok. Vean, aquí yo tengo console, ustedes a lo mejor les aparezca en otro lado y me sale el valor de la suma, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que yo no está totalmente igual a lo que está el ejemplo. Ustedes tienen que ir modificando. A ver, ustedes tienen que hacer este primero, luego este de acá, que es la media, ¿sí? Y este de acá, que prácticamente es la unión de todos los factores. Aquí tenemos el mostrar, que únicamente, igual, como ustedes vean, aquí solamente, ¿qué es lo que cambia? Que va recorriendo el vector, pero en lugar de irlo sumando, va mostrando. Y simplemente nos vamos separando, ¿sí? Vamos a hacer este y los otros. Yo quiero que ustedes me digan si han tenido dificultades, y si han tenido algún tipo de dificultad, entonces haríamos otro video para irles ayudando, ¿sí? Pero necesito que hagan estos 3 ejercicios, me envíen empaquetado el proyecto y yo para poderles revisar. Cualquier novedad, por favor, quisiera que me ayuden en el EBA. ¿Sí? ¿Estamos? Que tengan una buena noche y espero que les sirva lo que les acabo de indicar. Hasta luego. Buenas noches, estimados estudiantes. Como ustedes saben, la situación que vive el país no nos permite tener clases presenciales. Queremos aprovechar la plataforma EBA para poder continuar con las clases, de alguna manera no atrasarnos mucho en los contenidos. Bueno, yo les subí 3 archivos que quiero que revisen, por favor, ¿sí? Esta estructura de datos, desarrollo y manejo, arreglos de dimensión y arrays. Lo que quiero primeramente es que ustedes lean, ¿sí? Quiero que lean porque igual, si es que no se arregla esta situación, voy a hacer una pequeña evaluación, ¿sí? de lo que es la parte teórica. Entonces, quiero que lean sobre qué es una estructura de datos, ¿sí? En el documento ustedes pueden ver que está todo lo que son los conceptos de datos estructurados, los tipos de datos estructurados, estructuras de datos continuos, que son las cadenas, que son los arrays, que son los vectores. Sí, tenemos un ejemplo, es un pseudocódigo, simplemente vamos a leerlo y nada más, ¿sí? Ahora, yo les mandé a que ustedes también revisen el documento, obviamente el desarrollo y manejo, pero también 6 array. Ese documento tiene esta información y aquí prácticamente nos dice cómo debemos declarar un array o un vector o una matriz, cómo tenemos que inicializarla y cómo está formado. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que obviamente que nos dice la estructura que contiene la colección de datos del mismo tipo. Como les decía cuando recién empezábamos clases, que el vector no es más que una variable que almacena varias variables del mismo tipo, valores del mismo tipo. Nosotros establecemos cuál va a ser la longitud de esta variable y vamos a tener espacios para almacenar los valores, ¿sí? Tenemos aquí qué son las propiedades, la terminología y aquí está la declaración. ¿Cómo declaro yo un vector? El tipo de dato, el nombre que le voy a dar al vector y obviamente los corchetes que identifica que va a ser el vector. En otros lenguajes también se le declara, pero de esta manera, ¿sí? Igual una matriz, pero siempre tenemos que inicializar un vector. Si solo le dejamos aquí, así tal como está aquí, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener una variable nula. Pero si le ponemos vector es igual a new, el tipo y el número de elementos que va a tener, entonces ya inicializamos el vector y nos permite almacenar valores. Podemos tener cualquier tipo de valores, ¿sí? Quiero que observen este ejemplo, por favor. Int temperaturas, es decir, aquí tenemos el tipo de dato, corchete, que identifica que es un vector, el nombre que le doy a la variable, e inicializo new int y el número de valores que voy a tener. Sí, matriz vamos a dejar un poco ahí, porque quiero ahorita concentrarme en lo que son vectores. Sí, entonces aquí tenemos un poco más de información. Vean, aquí tenemos sobre todo las posiciones. Si yo tengo un vector de una longitud de 3, voy a tener la posición desde el 0, ¿sí? Posición 0, 1 y 2, ¿ya?
Igual las matrices, bueno, es como les dije, vamos a dejar un poquito al lado. Ahora, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer? Son estos tres ejercicios. Suma de elementos de un vector. Suma de los primeros elementos en vector. Y este que es un poquito más amplio, que no es más que mostrar los valores del vector. Por ejemplo, tenemos en la clase principal, que es esta de acá, tenemos declarado una variable pares, que tiene sus valores, una variable impares, un vector impares. Tenemos un método mostrar vector. ¿Dónde tenemos el mostrar vector? Acá, ¿sí? Mostrar vector, ingresa obviamente aquí el vector. Aquí hacemos un bucle y lo que hacemos simplemente es ir recorriendo mi vector por la longitud del vector y luego yo voy imprimiendo en lo que sería la consola, ¿sí? Eso es más que nada. Esto no está mucho porque no lo utilizamos la media. Vamos a hacerlo solamente esta parte. Ah, perdón, sí tenemos también, sí mostramos la media. Sí. Entonces aquí tenemos para encontrar la media de los vectores. Hacemos una suma y lo dividimos, nada más, ¿sí? Esos son los tres elementos. Ahora, voy a hacer el primero. Y quiero que vean más o menos para que recuerden también cómo tienen que hacer la tarea. Voy a hacer el primero. Y ustedes van a hacer lo siguiente. Si tienen problemas, nos contactamos con aquí mismo en el EBA. Aquí en el EBA. Les voy a poner, para que ustedes puedan interactuar conmigo, vamos a poner un pequeño chat, ¿sí? Yo ya les voy a agregar para que tengan el chat. Ahora, vamos a hacerlo rapidito, de manera que ustedes recuerden cómo tenían que trabajar, ¿sí? Listo. Ya. A ver, vamos. En primer lugar, vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo proyecto, ¿sí? Y le vamos a llamar New Java Project. Ya eso estamos trabajando en Eclipse, recuerden. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, de nombre tarea vectores. Ya, vamos, next. Y finalizamos. Ya. Entonces, vamos a ver aquí, si ven esta tarea vectores, vamos a abrir y vamos a posicionarnos donde dice src y vamos a dar clic, botón derecho, y vamos a poner new paquete. Aquí vamos a poner paquete cuarto punto vectores. Y en cuarto punto vectores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un new class. Ya, cuando ustedes vayan a poner aquí, por ejemplo, poner práctica 1. Ya, cuando trabajemos aquí, ustedes siempre tengan pendiente de señalar esta opción que dice Public Static Void Main. ¿Sí? Y tenemos esto de acá. Entonces vamos a crear. Primero vamos a crear un vector. Voy a ponerlo de tipo entero, ¿sí? Entero y vamos a poner vectores. Y vamos a inicializar. Es igual a new vectores 5. Perdón, new int. Ya, entonces hemos creado los vectores. Hemos creado la variable y aquí hemos inicializado, es decir que ya está listo para cargar los datos. ¿Cómo vamos a cargar los datos? Vamos a cargarlos de 1 a 1 para que vayan viendo las posiciones. Vectores. La posición 0 y vamos a ponerle cualquier valor que ustedes deseen. Por ejemplo, 12. Vamos a vectores, la posición 1 y vamos a poner 2, por ejemplo. Vectores, la posición 2 y le ponemos otro valor, el que ustedes deseen para que hagan la prueba de la suma. Vectores, posición 3 y ponemos el 7. Vectores, posición 4 y ponemos el 12. Ya, a ver, pongamos otro valor, pongamos 11, ya. En este momento nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos llenado los vectores, ¿sí?
Ahora, la práctica, ¿qué nos dice? Que vamos a hacer una suma. Bueno, en este caso es la suma de los elementos. Aquí también la hace la media, pero vamos a hacer la suma de los elementos para que ustedes observen, ¿sí? Yo ya le había hecho acá, perdón, vamos a ver. Vamos a copiarnos este código para hacerlo rápido. Ya. Entonces aquí yo voy a hacerle la suma. ¿Ya? A ver, primero, vamos a declarar una variable i, que va a ser la que nos vamos a utilizar para nuestro for. Vamos desde la posición 0 hasta para la posición n. En este caso, la posición n va a ser la longitud del vector. Es decir, vamos desde la 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, inicializamos n. Obviamente aquí n que va a tener la longitud del vector. Vamos a poner, borremos aquí esto, vamos, vectores, punto, y van a ver que tiene ciertos atributos. Dentro de estos atributos tiene length. Lo que les devuelve el length es la longitud que tiene el vector. ¿Ya? Entonces vamos con la longitud, la suma obviamente que va a ir calculando los valores que se van sumando del vector, y vamos con el for desde i0, mientras sea menor al vector, es decir, mientras que sea 4. Vamos del 0, 1, 2, 3 y 4. Y cumplimos con las 5 posiciones. Si vamos nosotros con i5, ya estuviésemos con otra posición. ¿Me entienden? Está 0, 1, 2, 3, 4. Si suma hasta 5, el vector ya no tiene valores. Entonces por eso es menor ese valor. Y vamos incrementando. Entonces aquí vamos simplemente en la variable suma, vamos sumando los valores del vector. Entonces aquí se llamaba vectores, ¿ya? Y luego con el system.out.print le mostramos el valor de la suma. Pongamos de acá también un print, vamos a ponerle aquí trabajo, allá que pongamos de suma vectores. Ya, ¿sí? Si ven, está sumamente fácil. Ahora vamos y corremos. Si ven acá, damos play, run as, escogemos Jam Application y ok. Vean, aquí yo tengo console, ustedes a lo mejor les aparece en otro lado y me sale el valor de la suma, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que no está totalmente igual a lo que está el ejemplo. Ustedes tienen que ir modificando. A ver, ustedes tienen que hacer este primero, luego este de acá, que es la media, ¿sí? Y este de acá, que prácticamente es la unión de todos los factores. Aquí tenemos el mostrar, que únicamente, igual, como ustedes vean, aquí solamente, ¿qué es lo que cambia? Que va recorriendo el vector, pero en lugar de irlo sumando, va mostrando. Y simplemente nos vamos separando, ¿sí? Vamos a hacer este y los otros. Yo quiero que ustedes me digan si han tenido dificultades. Y si han tenido algún tipo de dificultad, entonces haríamos otro video para irles ayudando, ¿sí? Pero necesito que hagan estos 3 ejercicios, me envíen empaquetado el proyecto y yo para poderles revisar. Cualquier novedad, por favor, quisiera que me ayuden en el EBA, ¿sí? ¿Estamos? Que tengan una buena noche y espero que les sirva lo que les acabo de indicar. Hasta luego.